Bienvenido todos nuestros hermanos que ya están conectaditos para emprender nuestro viaje a través de las Sagradas Escrituras. Vamos entonces a adentrarnos en los capítulos 24 y 25 y 26 del profeta Ezequiel. Atención, vamos ya a darle lectura al capítulo 24. Escuchemos. Ezequiel capítulo 24. Y fue a mí palabra de Jehová en el 9º año, en el mes 10º, a los 10 del mes, diciendo: Hijo del hombre, escríbete el nombre de este día. El rey de Babilonia se puso sobre Jerusalén este mismo día, y habla a la casa de rebelión por parábola, y diles: Así ha dicho el Señor Jehová: Pon una olla, ponla, y echa también en ella agua, junta sus piezas en ella, todas buenas piezas, pierna y espalda, hínchela de huesos escogidos. Toma una oveja escogida, y también enciende los huesos debajo de ella, haz que hierva bien, coced también sus huesos dentro de ella, pues así ha dicho el Señor Jehová: Ay de la ciudad de sangres, de la olla no espumada, y cuya espuma no salió de ella. Por sus piezas sácala, no caiga sobre ella suerte. Porque su sangre fue en medio de ella, sobre una piedra alisada la puso, no la derramó sobre la tierra para que fuese cubierta con polvo. Habiendo, pues, hecho subir la ira para hacer venganza, yo pondré su sangre sobre la dura piedra, para que no sea cubierta. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: Ay de la ciudad de sangres, pues también haré yo gran hoguera, multiplicando la leña, encendiendo el fuego, para consumir la carne y hacer la salsa, y los huesos serán quemados, asentando después la olla vacía sobre sus brasas, para que se caldee, y se queme su fondo, y se funda en ella su suciedad, y se consuma su espuma. En fraude se cansó, y no salió de ella su mucha espuma, en fuego será su espuma consumida. En tu suciedad perversa padecerás, porque te limpié, y tú no te limpiaste de tu suciedad. Nunca más te limpiarás, hasta que yo haga reposar mi ira sobre ti. Yo Jehová he hablado. Vendrá y harélo. No me tornaré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré. Según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice el Señor Jehová. Y fue a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo del hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deseo de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios. Ata tu bonete sobre ti, y pon tus zapatos en tus pies, y no te cubras con rebozo, ni comas pan de hombres. Y hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer, y a la mañana hice como que me fue mandado. Díjome el pueblo: ¿No nos enseñarás qué nos significan estas cosas que tú haces? Y yo les dije: Palabra de Jehová fue a mí, diciendo: Di a la casa de Israel: Así ha dicho el Señor Dios: He aquí yo profano mi santuario, la gloria de vuestra fortaleza, el deseo de vuestros ojos y el regalo de vuestra alma. Vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a cuchillo, y haréis de la manera que yo hice. No os cubriréis con rebozo, ni comeréis pan de hombres. Y vuestros bonetes estarán sobre vuestras cabezas, y vuestros zapatos en vuestros pies. No endecharéis ni lloraréis, sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades, y gemiréis unos con otros. Ezequiel pues os será por señal, según todas las cosas que él hizo, haréis. En viniendo esto, entonces sabréis que yo soy el Señor Jehová. Y tú, hijo del hombre, el día que yo quitare de ellos su fortaleza, el gozo de su gloria, el deseo de sus ojos y el cuidado de sus almas, sus hijos y sus hijas, este día vendrá a ti un escapado para traer las nuevas. En aquel día se abrirá tu boca para hablar con el escapado, y hablarás, y no estarás más mudo, y les serás por señal, y sabrán que yo soy Jehová.
Bueno, tenemos entonces en este capítulo dos situaciones de suma importancia. Tenemos la alegoría de la olla que hierve. Y bueno, como le hemos dicho en repetidas oportunidades, la forma magistral en que el Señor educa, el que el Señor transmite, comunica, enseña, es sumamente un maestro. Padre eterno nos ayuda a entender o asimilar las situaciones y usa diversas técnicas, pues es el mejor maestro y pedagogo. Y por supuesto, no debemos escatimar las distintas maneras o métodos que él utiliza para hacer llegar el mensaje. Y en este capítulo, precisamente, Ezequiel alcanza el clímax, lo máximo de su denuncia al justificar ese juicio que pronto caerá sobre la ciudad Jerusalén. Y usa de manera poética esta alegoría de la olla que hierve, pues simboliza el sitio de la ciudad, es decir, la forma en que será invadida. Notamos a través de los versículos del 3 al 5 también las observaciones en prosa que están plasmadas desde los versículos 6 al 14. Y esto especifica las dimensiones de su infortunio, la fecha que se ofrece acá. Cuando dice, vino a mi palabra de Jehová en el año 9, en el mes 10, a los 10 días del mes, diciendo. Y esa fecha data en nuestro calendario al 15 de enero del año 588 antes de Cristo. Y ese día precisamente Nabucodonosor comenzó a sitiar Jerusalén. ¿Y qué simboliza cada uno de estos elementos que se componen en esta alegoría? Bueno, la olla es Jerusalén. Recordemos que cuando el profeta anunciaba el castigo divino, en una oportunidad ellos dijeron que ellos estaban tan seguros como la carne dentro de la olla. ¿Ustedes recuerdan ese capítulo? Cuando empezó el profeta a anunciarles que ellos que serían castigados. Y ellos dijeron, no, nosotros estamos aquí tan seguros como la carne dentro de la olla. A nosotros no nos va a pasar nada. Fíjense, usando ellos esos términos, el Señor entonces le comunica, usando los términos que ellos habían empleado para expresar o para enorgullecerse de su seguridad. Y el Señor le dice, no, así no es. Porque ahora resulta que la olla es Jerusalén. La carne son sus habitantes, sí, pero viene ese fuego que la cuece y ese fuego está simbolizado por Nabucodonosor. Entonces, estas son muy similares a las imágenes que ellos usaron en el capítulo 11. Recuerdan que ellos estaban muy contentos porque ellos decían que ellos estaban seguros. Entonces, en este capítulo notamos que el Señor va detallando que esas buenas piezas son aquí pues las herrumbe, y la herrumbe es ese polvillo rojo que se produce cuando está expuesto un metal y tiene óxido. Entonces eso indica que la corrosión del pecado se ha apoderado de la ciudad de sangre, como así la calificó el Señor, ciudad de sangre. Vemos aquí en cómo Dios va explicando, cómo se va detallando en esta alegoría, que se atribuye ahora a Dios, quien será quien corte la leña y encienda el fuego para consumir la carne. La olla vacía es colocada al fuego, es decir, representación del exilio, para purificarla de la corrosión. Y así se funda en ella su suciedad y se consuma su herrumbe. De esta manera el Señor detalla con sumo cuidado lo que va a acontecer con su pueblo. Y como le habíamos mencionado antes, ellos en el capítulo 11 se habían jactado de que ellos estaban tan protegidos en Jerusalén, en esa ciudad amurallada,
como la carne está protegida dentro de la olla. Y el Señor entonces usa estos elementos para contrarrestarles su jactancia o su creencia de estar libres. Después que el Señor habló esto, Él les promete que vendrá lo que les está anunciando, porque Él lo hará y no volverá atrás, no habrá marcha atrás, tampoco tendrá misericordia, ni se arrepentirá. Según todos sus caminos y sus obras, el Señor juzgará a su pueblo, dice el Señor. Y añade un punto más de tragedia a esta narrativa, cuando le dice al profeta, cuando le anuncia la muerte de su amada esposa. Viene palabra de Jehová al profeta y le dice, hijo del hombre, he aquí que yo quito de golpe el deleite de tus ojos. No vas a llorar, no vas a endechar, no van a correr lágrimas sobre tus mejillas. Es más, ni siquiera vas a suspirar, no vas a hacer luto de mortorio. Vas a atar más bien, atar tu turbante sobre tu cabeza y vas a poner tus zapatos en tus pies y no te vas a cubrir con rebozo ni vas a comer pan de enlutado. Y siempre cuando yo leía esto, a mí me llamaba la atención porque la manera en que Dios le quita y se lo anuncia al profeta de una manera tal que como él le dice, mira, yo esta tarde voy a quitar de golpe, de una, sin previa explicación, sin demora, voy a quitar el deleite de tus ojos. Y esto me enterneció mucho al saber que Dios conoce nuestros corazones, hermanos, y cómo el Señor le define lo que representaba la esposa para el profeta. Y me hacía pensar en él, viendo cómo él se deleitaba con su esposa, la amaba, la tenía en alta estima, y el Señor pues dándole una enseñanza al pueblo de lo que ellos iban a experimentar a través de esta invasión, de este exilio, les da una fuerte enseñanza a través de la vida del profeta. Y nótese que no fue que el profeta fue y lloró y le dijo, no, no lo hagas porque me vas a quitar a mi esposa, si tú sabes que es lo único que me conforta. No, no, hubo una sujeción de tal manera, hermanos, hacia Dios. Es más, usted puede notar a través de toda la lectura del libro del profeta Ezequiel, que la única parte en que él elevó una objeción a Dios y le argumentó, Señor, mira, yo nunca he comido nada inmundo, fue cuando el Señor le ordenó que preparara sus alimentos con estiércol de persona, estiércol de seres humanos. Y él le alegó al Señor, mira, Señor, yo nunca, nunca, tú sabes que por mis labios no he comido nada inmundo. Y el Señor en su amor y en su paciencia está bien, vas a usar en lugar de estiércol humano, pues vas a usar estiércol de bueyes. Esa es la única manera o es el único punto de la historia del profeta Ezequiel donde usted ve que él evade o no evade, argumenta una orden del Señor, ni en esta donde el Señor le anunció sin previo aviso que ya se iba a despedir de su esposa a tan solo horas. Y vuelvo y repito, me enternece mucho la manera en que el Señor le dice, mira, voy a quitarte de golpe el deleite de tus ojos. Y me hace entender o ver así al profeta mirando a su esposa con ternura, con amor, con esa consideración de estar viviendo situaciones muy duras y difíciles en el pueblo de Israel, pero él tenía esa compañera de vida como era su esposa. Y Dios, pues para darle una enseñanza muy dura al pueblo, hizo esto en la vida del profeta. No argumentó, no pataleó, no lloró, no le dijo al Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me vas a quitar a lo que yo más amo? No. Sencillamente lo aceptó con toda la obediencia y la sujeción. Una enseñanza muy grande para nuestros días.
Y precisamente cuando reciben, y no solamente, hermanos, de que te voy a quitar de golpe a lo que más deseas en tus ojos, no solamente eso, sino de paso, no vas a manifestar ese amor y ese dolor que sientes hacia ella, porque no la vas a llorar, porque no te vas a enlutar, vas a hacer tu vida normal, como que si nada hubiese pasado. Imagínese esto. Y le vas a decir al pueblo por la mañana y a la tarde, y así lo hizo. Él habló al pueblo por la mañana y efectivamente en la tarde muere su esposa. ¿De qué muere? No nos denuncia la palabra de Dios qué fue lo que causó la muerte. Solamente nos asegura el Señor que lo que le prometió al profeta lo cumplió. Y solamente leemos del profeta que él hizo como Jehová le había mandado. Esto atribuye a que él no lloró, él no tuvo ninguna muestra de luto por la pérdida de su amada esposa. Por supuesto, esto impacta a los ojos del pueblo, a tal modo que lo llaman y le dicen, ¿no nos vas a enseñar qué es lo que significa para nosotros todas estas cosas? Y él les dijo todas las palabras que Jehová le había dicho. Le dijo, di a la casa de Israel que así ha dicho el Señor Jehová, que él iba a profanar su santuario, su templo, en el cual debían entrar únicamente en el lugar santísimo aquel sacerdote que estaba santificado y preparado para entrar una vez al año. Yo voy a profanar mi santuario. ¿Y por qué? Porque precisamente iban a entrar los hombres del ejército de Nabucodonosor para desmantelar, destruir todo este lugar. Esa gloria en la cual el pueblo se gloriaba y decía, no, aquí nadie va a entrar porque este es el templo de Jehová y aquí está su presencia y nadie nos va a tocar. Estaban tan equivocados de la realidad. Resulta que sí, allí la presencia de Dios se manifestó en numerosas oportunidades, pero el Señor, ¿qué anhela? Que nosotros, cada uno de nuestros corazones, sea un tabernáculo para Dios. Y eso el pueblo lo había olvidado. Vivía de una manera terrible, desordenada. Y entonces el Señor le dice, ¿sabes qué? Esto que está viviendo el profeta es la manera de decirle que así haré con ustedes. Ustedes van a sufrir la pérdida de sus seres queridos y no van a tener tiempo para llorarlo. Entonces a Ezequiel recordemos que se le prohíbe guardar luto a la muerte de su mujer, y en estos versículos, en el 16 y en el 17, nos describe de una manera muy completa la descripción de los ritos que debían guardar los sacerdotes en el tiempo de luto. Las razones de este mandato divino aparecen, por supuesto, en el versículo 22 y 23. Mientras se destruye el templo de Jerusalén, no debían guardar luto. Esto sería por señal. Esta experiencia personal de Ezequiel les iba a servir de guía al pueblo en la época de este infortunio. ¿Qué nos dice? Bueno, les dice cómo ellos debían de mantenerse. Ellos serían también, el pueblo vería cómo el ejército de Nabucodonosor arrasaría, destruiría lo que para ellos era su gran amor y su gran orgullo. Y no tenían tiempo ni siquiera para poder llorar y lamentarse ante esta terrible tragedia. Qué enseñanza nos da el profeta, ¿verdad? Qué manera de sujetarse a Dios, de verdad. ¿Cuánto nos falta, hermanos? ¿Cuánto nos falta? Vamos a seguir avanzando hacia el capítulo 25 del libro del profeta Ezequiel. Escuchemos. Ezequiel capítulo 25. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo del hombre, pon tu rostro hacia los hijos de Amón, y profetiza sobre ellos. Y dirás a los hijos de Amón, Oíd palabra del Señor Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová.
por cuanto dijiste, Ea, acerca de mi santuario que fue profanado, y sobre la tierra de Israel que fue asolada, y sobre la casa de Judá, porque fueron en cautiverio. Por tanto, he aquí, yo te entrego a los orientales por heredad, y pondrán en ti sus apriscos, y colocarán en ti sus tiendas. Ellos comerán tus sementeras, y beberán tu leche. Y pondré a Raba por habitación de camellos, y a los hijos de Amón por majadas de ovejas, y sabréis que yo soy Jehová. Porque así ha dicho el Señor Jehová, por cuanto tú batiste tus manos, y pateaste, y te gozaste del alma en todo tu menosprecio sobre la tierra de Israel, por tanto, he aquí yo extenderé mi mano sobre ti, y te entregaré a las gentes para ser saqueada, y yo te cortaré de entre los pueblos, y te destruiré de entre las gentes, te raeré, y sabrás que yo soy Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová, por cuanto dijo Moab y Seir, he aquí, la casa de Judá es como todas las gentes. Por tanto, he aquí yo abro el lado de Moab desde las ciudades, desde sus ciudades que están en su confín, las tierras deseables de Bet-Jesimot y Baal-Meón y Kiriath-Jearim, a los hijos del oriente contra los hijos de Amón, y entregaréla por heredad para que no haya más memoria de los hijos de Amón entre las gentes. También en Moab haré juicios, y sabrán que yo soy Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová, por lo que hizo Edom tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová, yo también extenderé mi mano sobre Edom, y talaré de ella hombres y bestias, y te asolaré desde Temán, y de Dan caerán a cuchillo. Y pondré mi venganza en Edom por la mano de mi pueblo Israel, y harán en Edom según mi enojo y según mi ira, y conocerán mi venganza, dice el Señor Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová, por lo que hicieron los palestinos con venganza, cuando se vengaron con despecho de ánimo, destruyendo por antiguas enemistades. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo extiendo mi mano sobre los palestinos, y talaré los cereteos, y destruiré el resto de la ribera de la mar, y haré en ellos grandes venganzas con reprensiones de ira, y sabrán que yo soy Jehová, cuando diere mi venganza en ellos. Llegamos entonces al capítulo 25, donde se anuncian profecías contra Amón, contra Moab, contra Edom y contra Filistea. Y esto no es nuevo, porque recordemos que el profeta Isaías dedica varios capítulos de oráculo contra estas naciones paganas. El Señor no olvida ninguno de los acontecimientos y sus juicios son perfectos. Entonces acá se ofrecen estos oráculos contra estas naciones, y la mayoría, por supuesto, de estas profecías nunca se escuchaban por los pueblos a quienes estaba dirigida, pero se les comunica al pueblo de Israel para subrayar, por supuesto, la soberanía de Dios. Esto incluye, por supuesto, un papel como guía del pueblo escogido y el derecho a juzgar a las naciones con las que Israel ha entrado en contacto. Las naciones se agrupan en dos categorías. Una está formada por los amonitas, que están explícitas desde el capítulo 25, desde el versículo 1 al 7. Ahí están las acusaciones contra los amonitas. Los moabitas, recordemos que son descendientes de Lot, que están desde el versículo 8 al 11, y los filisteos, que están desde el versículo 15 al 17, todos los cuales se unieron probablemente a Judá en su rebelión contra Nabucodonosor. En el otro capítulo, en el capítulo 26, vamos a hallar que están integradas Tiro, y está Sidón, y está Egipto, en los capítulos más adelante, pero notamos aquí en estos primeros versículos que están anunciados a los hijos de Amón, que estaban ubicados exactamente al este de Judá,
al otro lado del Jordán. Esto lo podemos hallar cuando notamos que los amonitas e israelitas eran, por supuesto, enemigos tradicionales. Eran sus conflictos mutuos. Habían comenzado en el periodo de los jueces, ¿se recuerdan? Cuando Jefté, y habían continuado, por supuesto, en el mandato del rey Saúl y David, por supuesto. También nos menciona que Josafat también tuvo guerra en contra de ellos. Como Judá fue atacada por Nabucodonosor en lugar de Amón, los amonitas se vanagloriaron diciendo, ¡ea, bien! Lo cual equivalía a una exclamación de gozo por el infortunio de su rival. Y esto, por supuesto, no fue agradable a los oídos de Jehová. Entonces, nos hace referencia también a los orientales, que quizás eran tribus nómadas, como nos detalla en el libro de Génesis y de Jueces. También le hace referencia cuando el Señor viene. Es que Dios es tan detallista que les reclama: por cuanto batiste tus manos y golpeaste con tu pie, es decir, te emocionaste, te alegraste por el mal que vino a mi pueblo. Y esos gestos, hermanos, por eso decimos que pecamos en pensamientos y en acciones. Estos gestos levantaron un gran enojo de Jehová hacia la tierra de Moab. Cuando le dice así en el versículo 8, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto dijo Moab y Seir, he aquí la casa de Judá es como todas las naciones, por tanto he aquí yo abro el lado de Moab desde sus ciudades que está en el confín de las tierras deseables, y allí les pronuncia cómo habría el Señor de hacerles juicio. Entonces le habla muy claro a Moab. Cuando Moab estaba situado al este del Mar Muerto y al sur de Amón. Eran vecinos. Cuando el reino del norte, Israel, era poderoso, controlaba la tierra de Moab. Seir es otro nombre para Edom, ¿ok? Para que no nos confundamos. Y Edom estaba situado al sur de Moab y de Amón. Edom fue enemigo también de Israel durante toda su historia. Se opuso a que los israelitas, bajo la dirección de Moisés, cruzaran su territorio. ¿Recuerdan? Cuando en número ellos le piden permiso para que pasaran y que no iban a molestarle. Es más, le habían ofrecido pago por el agua y dijeron no. Sin embargo, a Saúl se le mandó a librar guerra contra ellos, así como a David. Tenemos entonces que el Señor emite juicio contra Edom, pues él se había unido a Nabucodonosor en la invasión que condujo a la destrucción de Judá. Y esto, por supuesto, también lo resalta el profeta Jeremías, también lo resalta el profeta Abdías, en el libro de Abdías. Nos hace referencia también de Temán, que es un área en el centro de Edom, cerca de Petra, y de Dan, una tribu y un territorio al sur de Edom. Nos hace referencia aquí juicio contra Filistea, y está enmarcado en el versículo 15 al 17, que ellos ocupaban la costa meridional de Canaán a lo largo del mar Mediterráneo. Y en la primera mitad del siglo 8 antes de Cristo llegó un gran número de filisteos a Canaán. Por lo menos 3 de los jueces entraron en conflictos con ellos, como fue Sangar, como fue Sansón y como fue Samuel. Ellos controlaron gran parte del territorio de Israel durante el reinado de Saúl. Y en la época de la monarquía davídica, es decir, en todos los descendientes de David, volvieron a constituir un peligro. Josafat le llegó a pagar tributo a los filisteos. Es más, ellos atacaron y saquearon exitosamente el reino de Jorán y derrotaron a Usías, y también despojaron a Acaz de algunos territorios. Finalmente Nabucodonosor los expulsó. ¿Y saben qué pasó con los filisteos? Que fue Nabucodonosor quien los invadió y los expulsó, pues desaparecieron de la historia. Así tal cual, hermanos. Ellos pasaron a ser historia.
En el versículo 16 de este capítulo nos menciona de los cereteos, que probablemente es un sinónimo de los filisteos, y eran uno de los grupos junto con los peleteos que tomaban parte de la guardia de David. Recordemos, como nos hace mención, de un grupo de extranjeros que eran parte de la corte del rey David, y puede que procediesen originalmente de Cafor, o sea, del lugar de Creta, como los menciona el profeta Jeremías. Así que vemos aquí cómo Dios emite juicio contra estas naciones también. Y como se ha recordado muchas de estas naciones, hoy en día la arqueología nos da testimonio de su existencia, porque así como el Señor pronunció plena destrucción, hermanos, se cumplió, y esto es evidencia clara de que le temamos y creamos en la palabra del Todopoderoso. Seguimos avanzando hacia el capítulo 26 del libro del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 26. Y aconteció en el 11º año, en el primero del mes, que fue a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, por cuanto dijo Tiro sobre Jerusalén, Ea, bien, quebrantada es la que era puerta de las naciones, a mí se volvió, seré llena, ella desierta. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: He aquí yo contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas gentes, como la mar hace subir sus ondas, y demolerán los muros de Tiro, y derribarán sus torres, y raeré de ella su polvo, y la dejaré como una peña lisa. Tendedero de redes será en medio de la mar, porque yo he hablado, dice el Señor Jehová, y será saqueada de las gentes. Y sus hijas que están en el campo serán muertas a cuchillo, y sabrán que yo soy Jehová. Porque así ha dicho el Señor Jehová: He aquí que del Aquilón traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos y carros y caballeros y compañías y mucho pueblo. Tus hijas que están en el campo matará a cuchillo, y pondrá contra ti ingenios, y fundará contra ti baluarte, y afirmará contra ti escudo. Y pondrá contra ella arietes, contra tus muros, y tus torres destruirá con sus martillos. Por la multitud de sus caballos te cubrirá el polvo de ellos, con el estruendo de los caballeros, y de las ruedas, y de los carros, temblarán tus muros, cuando entrare por tus puertas como por portillos de ciudad destruida. Con las uñas de sus caballos hollará todas tus calles, a tu pueblo matará a cuchillo, y las estatuas de tu fortaleza caerán a tierra. Y robarán tus riquezas, y saquearán tus mercaderías, y arruinarán tus muros, y tus casas preciosas destruirán. Y pondrán tus piedras y tu madera, y tu polvo en medio de las aguas. Y haré cesar el estrépito de tus canciones, y no se oirá más el son de tus vihuelas. Y te pondré como una peña lisa, tendedero de redes serás, ni nunca más serás edificada, porque yo Jehová he hablado, dice el Señor Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová a Tiro: ¿No se estremecerán las islas al estruendo de tu caída, cuando gritarán los heridos, cuando se hará la matanza en medio de ti? Entonces todos los príncipes de la mar descenderán de sus sillas, y se quitarán sus mantos, y desnudarán sus bordadas ropas, de espanto se vestirán, sentaránse sobre la tierra, y temblarán a cada momento, y estarán sobre ti atónitos. Y levantarán sobre ti endechas, y te dirán: ¿Cómo pereciste tú, poblada en los mares, ciudad que fue alabada, que fue fuerte en la mar, ella y sus habitantes, que ponían su espanto a todos sus moradores? Ahora se estremecerán las islas en el día de tu caída. Sí, las islas que están en la mar se espantarán de tu éxito. Porque así ha dicho el Señor Jehová: Yo te tornaré ciudad asolada, como las ciudades que no se habitan. Haré subir sobre ti el abismo, y las muchas aguas te cubrirán. Y te haré descender con los que descienden al sepulcro, con el pueblo del siglo, y te pondré en lo más bajo de la tierra, como los desiertos antiguos,
con los que descienden al sepulcro, para que nunca más seas poblada, y yo daré gloria en la tierra de los vivientes. Yo te tornaré en espanto, y no serás, y serás buscada, y nunca más serás hallada, dice el Señor Jehová. Bueno, notamos aquí entonces en el capítulo 26 cómo el Señor emite juicio también contra Tiro. Y esto no es nuevo. Recordemos que el profeta Isaías también se pronunció sobre esta nación, sobre estos países. También lo hizo, también lo vemos en el libro del profeta Jeremías, también nos hace mención sobre estos juicios. Y eso es lo lindo, hermanos, que el Señor no se contradice, el Señor habla a través de sus escogidos. Recordemos cuántos años habían transcurrido que el Señor había pronunciado por boca del profeta Isaías el juicio contra estas naciones. Y se da estos oráculos dirigidos contra Tiro. Tiro sería destruido por Nabucodonosor, y este pronunciamiento puede ser dividido, por supuesto, en 4 acciones. Tenemos aquí la acción del versículo 3 al 6, del 6 al 14, del 15 al 18 y del 19 al 21 por la frase: cuando el Señor cierra, así ha dicho Jehová. Tiro, recordemos que era un importante puerto fenicio en la costa del Mediterráneo y es actualmente el Líbano. Y habían 2 ciudades, una en la costa y otra en una isla a 800 metros del litoral. Amós el profeta condenó a Tiro por vender israelitas a los edomitas, como lo dice Amós 1:9. Jeremías también predijo que Tiro, por supuesto, junto con Moab, Edom y Amón y Sidón, serían entregados en manos de Nabucodonosor. Esto lo pronunció también Jehová por boca del profeta Jeremías en el capítulo 27 del versículo 1 al 6. Ezequiel, el profeta, aquí mismo pronuncia también la destrucción de Tiro. Y esto tuvo lugar en 2 etapas, hermanos. La ciudad, situada en tierra firme, pudo haber sido destruida por Nabucodonosor tras 13 años de sitio. Imagínense. Y esto data en el 585-572 antes de Cristo. Pero la parte enclavada en la isla no fue tocada. Alejandro el Grande, durante un sitio, se prolongó durante 7 meses, y eso fue en el año 332 antes de Cristo. Allí edificó una calzada hasta la isla, es decir, un camino, y capturó la ciudad y la destruyó. Así, de esa manera, se cumplieron las palabras que están escritas en el versículo 4 y el 14, cuando el Señor expresó: y barreré de ella hasta su polvo, y la dejaré como una peña lisa. Y el versículo 12, cuando nos anuncia: arruinarán tus lanzadas al agua. Y esto fue precisamente por Alejandro para construir la calzada. ¿Qué les parece, hermanos? Cuando la historia nos denuncia que la palabra de Jehová se cumplió. Y uno dice, bueno, pero no se cumplió al instante. Pero debemos temer y temblar, porque la palabra de Jehová tiene cumplimiento. Para nosotros nuestro tiempo es muy limitado, pero Dios, recordemos que Dios es el dueño del tiempo. Y Él, cuando emite palabra, cuando promete, cumple. Cuando promete galardón, lo da. Cuando promete castigo, también lo da. Él es justo. Así que estas palabras que nosotros leemos a través de sus profetas nos debe hacer a nosotros confiar cada día más en Él y tener ese temor reverencial de su santa y bendita palabra. Volvemos y recordamos, en la actualidad muchas personas han escuchado hablar de un juicio, del fin del mundo, han escuchado hablar del castigo que vendrá sobre la tierra, y muchos son incrédulos porque dicen, no, es que esto se habla desde hace muchos años atrás y nunca ha pasado. Hermanos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios y nos damos cuenta que transcurrieron muchos años, muchos siglos, pero que se cumplió, esto nos debe a nosotros asirnos de la mano buena de Dios, no soltarnos
y mantenernos confiados en su palabra. Bueno, y de esta manera llegamos al final de la lectura del día de hoy.